Desde el 2004 hasta hoy yo no he sabido qué es perder un campeonato del mundo. Viene oro, oro para Colombia, oro para mi país. La selección Colombia de patinaje domina las competiciones sobre dos ruedas en todos los países con 22 títulos mundiales casi que consecutivos. El duelo no es una cosa lineal. Algo te devuelve, algo te devuelve, algo te devuelve. Le doy su espacio en mi vida, pero mi vida también tiene un espacio para muchas otras cosas, para gozar, para reír, en honor de él que era solo risas. Sí, tuvimos la fortuna de ver el gavilán aliancho, que recorre miles de kilómetros desde Canadá y el norte de Estados Unidos hasta llegar a Sudamérica y directamente al Parque Natural Chicaque. El parque cuenta como un registro aproximado de un poco más de 400 especies de aves, de las 2.000 especies de aves que podemos encontrar en Colombia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este viaje hacia lo extraordinario. Hoy es un día para mirarnos como país y reconocernos en lo que somos capaces de hacer cuando hay disciplina, cuando hay amor y cuando hay conciencia. Hablar de la grandeza que se construye con constancia, de la felicidad que se aprende incluso después del dolor más profundo y de los lugares que nos recuerdan que cuidar la vida también es una forma de futuro. Yo soy Ángela Collazos y esto es extraordinario porque lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. En el patinaje colombiano, nuestra selección no gana por casualidad. Gana porque hay una mente que no acepta el segundo lugar, como los argentinos o los brasileros en el fútbol. 22 títulos mundiales casi consecutivos, décadas de dominio absoluto, un país entero acostumbrado a escuchar su nombre en lo más alto del podio. Detrás de esa hegemonía hay un hombre con la mentalidad de que solo sirve ganar. Pero ¿cómo se construye esa mentalidad de oro, esa mentalidad ganadora? Ya se los contamos. Además, hay una pregunta que ninguna madre debería responder. ¿Cómo se sigue viviendo después de enterrar a un hijo? Hoy la periodista y presentadora Adriana Santa Cruz habla sin atajos sobre el duelo, del silencio que deja un hijo y de la decisión más difícil de todas, no morir con él. Ya les contamos la historia de una mujer a la que se le rompió la fe y la manera de estar en el mundo, pero que nos demuestra que incluso después de la pérdida más grande, la vida insiste. Y también visitamos un bosque cubierto de niebla, atravesado por senderos antiguos, quebradas y el vuelo de cientos de aves que cruzan continentes para llegar hasta aquí. Un ecosistema tan frágil como fuerte, donde cada árbol cuenta y donde sembrar un árbol es una promesa de futuro. Hoy les mostramos uno de los últimos bosques de niebla del país, un lugar donde se aprende a respetar la vida. Empezamos. El mundo está acostumbrado a que Estados Unidos y China lideren en casi todos los deportes del mundo. Pero hay uno en el que Colombia es un crack. Uno en el que no se entrena para competir o participar, sino para ganar. Se trata de la selección Colombia de patinaje, que no domina esta disciplina por talento espontáneo, no, sino por una mentalidad radical. El éxito es llegar primero. Esta historia empezó hace 30 años y hay alguien muy especial detrás de los 22 títulos consecutivos que ha obtenido la selección en los mundiales de patinaje. Conozcan por qué Colombia es potencia en este deporte. La carrera, se viene el colombiano, aquí viene Andrés Felipe Muñoz por el oro, viene Colombia, gana Andrés Felipe Muñoz, la prueba era para Pedro Causil. Desde el 2004 hasta hoy yo no he sabido qué es perder un campeonato del mundo. Viene oro para Colombia, oro para mi país. Nos faltará perder para poder entrar a ser olímpicos. China, Taipei, Colombia en relevos es campeón del mundo. Colombia es campeón del mundo en la prueba de relevos en la categoría juvenil. Yo no soy de pronóstico, pero si tú me dices cuál es el pronóstico del próximo mundial y se van a competir 40 medallas, Cristian, a mí no me da temor decir 40 medallas, porque yo trabajo
para cada medalla de oro. Es algo que él siempre dice como, ve por el oro, o sea, todo lo que entrenaste es por una razón. ¡Campeón del mundo, Colombia! ¡Título mundial! La selección Colombia de patinaje domina las competiciones sobre dos ruedas en todos los países con 22 títulos mundiales casi que consecutivos. Uno de los mayores responsables de estas victorias es el profesor Elías del Valle, posiblemente el técnico con más títulos mundiales de cualquier disciplina en Colombia y quien ha dirigido 400 victorias internacionales. Esta es la historia del camino, o más bien de la carrera del patinaje colombiano y de quien la cambió para tener una mentalidad de oro. En los años 90 el patinaje se volvió tendencia en el mundo, con Europa y Estados Unidos marcando la pauta. Este último era el campeón indiscutido, ganaba y organizaba los mundiales. Colombia, en cambio, no aparecía en el mapa, pero eso estaba a punto de cambiar. Llegar a un mundial y clasificar a una serie final ya era un éxito. A mí eso me indignaba de verdad ver eso, que celebraran con algo que realmente, o sea, el éxito es ser primero, el éxito no es clasificar a una serie final. Y empecé a trabajar esa parte mental con los muchachos, veía que todos querían tener licras de Estados Unidos, de Italia, y a mí eso me molestaba. El profe Elías inició su camino en el béisbol siendo niño, pero encontró en el patinaje su verdadera pasión. Compitió hasta 1990 y desde muy joven se dedicó a estudiar cada aspecto del deporte, casi como una obsesión. Pasaba jornadas enteras en las bibliotecas de Cartagena y a punta de copias recopiló información técnica sobre preparación física, potencia, nutrición, aerodinámica y velocidad. Al principio pocos confiaban en su método, pero quienes lo aplicaban no perdían. Ahí es que implementamos en ese momento el trabajo de la bicicleta y más el trabajo de gimnasio, los trabajos de fuerza con los atletas. Entonces me acuerdo que cuando empecé con ese trabajo con los muchachos, siempre me decían que si quería llevar a los muchachos al Tour de Francia. Y hoy el mundo entero del patinaje, incluso el patinaje sobre hielo, la bicicleta es la base de trabajo y de la construcción de las bases de resistencia en todos los atletas del mundo. Como si todo se alineara, Colombia organizó su primer mundial juvenil de patinaje hace exactamente 30 años. El ambiente era tenso y sofocante. La presión deportiva se mezclaba con el calor de Barrancabermeja, una de las ciudades más calientes de Sudamérica. ¿Por qué fue tan importante para Colombia organizar ese primer mundial juvenil de patinaje en 1996? Le generó al deportista colombiano confianza, la seguridad, le generó que se venían haciendo ya buenos trabajos con los atletas de ese momento, porque esos atletas juveniles fueron los que llegaron a ser campeones en la categoría mayores en el año 2000. De ahí sale el Diego Rosero, que destrona a Chuck Hedrick, que traía 50 títulos mundiales. Si tú ves todos los patinadores en ese momento que estuvieron en ese proceso, aportan mucho a la sociedad, aportan mucho al crecimiento del ser humano. Entonces siento que no solo no fue en ese momento trabajar lo físico y trabajar lo mental, sino construirlos como buenos seres humanos. Diego Rosero, leyenda viva del patinaje colombiano, fue uno de los primeros en brillar en esta competencia, que luego le dio paso a sus 10 títulos del mundo. Dejó una huella en esta disciplina y tras muchos años de podios y competencia que le impedían estar en casa más de 2 meses, ahora reside en Estados Unidos de manera permanente. Fue mi primer mundial, definitivamente fue una de las experiencias más hermosas que he llevado en mi vida, no solo por haber ganado, sino porque en ese mundial le mostramos a todo Colombia que en el epicentro de la violencia, en el epicentro de muchos conflictos, podíamos mostrar lo que realmente es Colombia, lo que realmente somos los colombianos, gente trabajadora, gente amigable, gente contenta, y logramos hacer una sinergia con un equipo maravilloso que trajo estos resultados. Se le acomoda, Berenice, Colombia va a ser medalla de oro, Berenice levanta los brazos, lo celebra con aplauso, ella misma. Berenice Moreno es otra de las deportistas más ganadoras de Colombia. Muchos sueñan con ganar un título mundial. Ella cuenta con 19. Fue uno de los talentos descubiertos por el profe Elías, quien la formó bajo su exigente método, marcado por disciplina, acompañamiento y hasta algunas lesiones particulares.
he crecido con el patinaje de los 8 años. Después, a los 11 años, Elías me sacó debajo de la cama en mi casa porque no me gustaba patinar. Siempre yo entrenaba con los muchachos sobre mis patines, les mostraba la técnica, las estrategias de carrera, y en una de las estrategias de carrera llegó Bernice a meterse y me tocó tumbarla y desafortunadamente se fracturó el brazo y bueno, me dio duro, pero son cosas que pasan dentro de la preparación que uno está haciendo el atleta. Uno el atleta no lo puede tratar con cariño en su momento, uno tiene que ser muy enérgico. No ser un ogro, pero sí muy enérgico, porque es que la competencia es como la guerra. La competencia o ganas o te ganas. Como la guerra, o te matan o matas. ¿Qué recuerdos tiene de ese primer mundial de patinaje que se hizo en Barrancabermeja en 1996 y que fue categoría juvenil? Realmente fue el inicio de la carrera o de la carrera triunfal de Colombia, por decirlo así, porque nosotros éramos juveniles que empezamos a ganar medallas mundiales y eso también contagió a los que en ese tiempo eran mayores. Soy Carlos Picciotti, campeón mundial de patinaje 4 veces. Mi último título del mundo fue en el año 2024 en Montesilvano, Italia. Mi nombre es Mariana Mitola Vázquez y el título más grande que tengo es ser campeona mundial de patinaje en Beidai, China. Mi nombre es María Camila Carmona Mendoza, tengo 19 años y fui campeona del mundo en el 2021. Actualmente Colombia tiene 22 títulos del mundo en patinaje, pero ¿por qué hay tantos campeones en esta disciplina y en otras no? Trabajamos mucho la mentalidad, pero es un trabajo muy completo, que el aficio, que las madrugadas, que aquí, que el fortalecimiento. No todo, o sea, todos los deportes tienen sus cosas, sus tácticas, pero al patinaje lo caracteriza eso, ser un deporte que destaca muchísimo y que se ve el trabajo, se ve la disciplina y el amor. Colombiano le toca difícil. Y yo creo que eso es lo que alza el carácter del colombiano y que en realidad entrenamos demasiado fuerte. O sea, yo creo que hay países que ni se imaginan el proceso que hace aquí en Colombia. Realmente la mente juega muchísimo en un selectivo, en una competencia. Yo manejo psicóloga deportiva y me parece un aspecto muy importante, ya que muchas veces no es lo físico, sino realmente te bloqueas mentalmente. El patinador colombiano trabaja fuerte. Nosotros, si entrenamos casi 8 horas, 9 horas diarias. En mis tiempos era imposible estudiar una carrera, por ejemplo, porque nos las pasábamos entrenando, ¿verdad? Yo trabajo para cada medalla de oro, trabajo para eso, para ganarme todas las medallas. Ningún atleta me ha podido escuchar decir, vamos a entrenar porque vas a ser cuarto o vas a ser segundo. No, vamos a trabajar porque vas por la de oro. Es algo que él siempre dice como, ve por el oro, o sea, todo lo que entrenaste es por una razón. Es algo más como su orgullo de saber su preparación y su experiencia se nota a kilómetros literal. La mentalidad ha sido clave para formar esta selección dorada. Elías del Valle, el cartagenero que ha sido la columna vertebral de este proyecto, demuestra que esto no se construye en una charla, ni en un par de competencias. Es un proceso arduo, a veces no solo de años, sino de décadas. Es por ello que tras 40 eneros sigue al frente del equipo, como ese ciclista o patinador que corta el aire y aunque hace más esfuerzo, le permite a los que vienen detrás rematar la carrera, aunque no niega que estuvo a punto de tirar la toalla. Ganamos el primer mundial en el año 2000. En el 2001 nos ganaron el mundial, nos lo ganó Estados Unidos, en Francia, en Balan-Dayen, y yo presenté mi carta de renuncia de una vez a la federación. Dije, no voy más, yo soy perdedor. No, Elías, quédate, mira. Bueno, yo me quedo, pero tenemos que hacer cambios. Desde el 2004 hasta hoy yo no he sabido qué es perder un campeonato del mundo. Pero me di cuenta de una debilidad que tiene el ser humano, que tenemos nosotros los latinos o que tiene el colombiano, que se vuelve muy conformista y cree que el éxito va a durar toda la vida, independiente si no lo sigue trabajando. O sea, si nosotros aquí ganamos una medalla de oro con 10 vueltas, la próxima medalla la tenemos que ganar por lo menos con 15 vueltas. No pueden ser las mismas 10 vueltas porque nos van a ganar. Entonces, a eso los mentalicé a ellos, a que año tras año hay que trabajar más. Para un patinador colombiano el segundo lugar no sirve.
Esa exigencia explica por qué la tricolor es hoy referencia obligada en cualquier competencia. Lo que en verdad necesita la selección es el oro, por así decirlo, ¿verdad? Porque lo único que queremos es seguir siendo campeones del mundo. Entonces, todas esas generaciones que vienen que pasaron primero que nosotros, ¿verdad? Con sus oros. Entonces uno llega, así sea chiquito, uno llega como con la presión de que, ay, si no gano, y sí. Pero yo creo que, o sea, sí, es una presión grande, pero también una motivación. Es espectacular cómo tú llegas al escenario en el reconocimiento y todos los países tomando tiempo de los entrenamientos de Colombia, cómo admiran, cómo nos ven como ese ejemplo, como que, bueno, vamos a ganar la Colombia. Entonces eso nos motiva más, nosotros nos las creemos y por eso somos tan buenos. Estaba haciendo 40 grados afuera y la gente estaba pegada en la baranda mirándonos entrenar porque es Colombia, ¿sí? O sea, es importante. O sea, ahí cuando uno entra a esa pista, como te mira la gente, uno dice, solo tener el título, estar acá parado, te hace alguien importante, la verdad. Te paras en la línea a correr, Colombia, Colombia tal, la rueda ¿cuál es? Colombia. Si Colombia sale por el punto, tengo que marcar a Colombia. Hay una volada, una escapada. ¿Qué hace Colombia? La exigencia constante genera roces. Hoy el profe Elías es pausado y habla con firmeza sin perder la tranquilidad. Pero no siempre fue así. Yo salgo de las elecciones 2009 por situaciones que pasan a veces también frente a la federación, porque yo toda la vida fui muy explosivo. No lo soy tanto ahora, pero fui muy explosivo y peleé mucho para poder construir lo que se construyó. En el 2009 yo estaba trabajando con Venezuela y estaba en China en el Mundial. Y ver perder a Colombia fue durísimo para mí, durísimo. Ver cómo alcanzaban a los corredores colombianos por detrás. Llueve y los deportistas colombianos no tienen la actitud de enfrentarse al piso mojado y se pierde el Mundial. Colombia llega segundo o tercero, lo que ganan son 8 medallas de oro en ese Mundial. Y yo lloré en la baranda con el presidente de la federación, viendo perder a Colombia. Tras 5 años de reinado, llegó la prueba más dura, levantarse del golpe, y ese 2010 fue uno de los años de mayor exigencia para los patinadores, bajo la conducción del profe Elías. Todos los mundiales para mí son como si fuera el primero. Los trabajo como si fuera el primero, mi mentalidad es como si fuera el primer mundial. Pero la verdad que llegar a los Olímpicos es un reto. Es un reto que uno quiere vivir con el deporte que uno ama, que lo ha trabajado y que sabe que hay los atletas con las condiciones para ir a ganar. Teniendo tantos campeones, tanta infraestructura, toda la modalidad ya hecha, ¿por qué el patinaje no es deporte olímpico? Tal vez los países que no son tan potencias en el mundo nos faltará perder para poder entrar a ser olímpicos, pero pues yo creo que va a llegar un momento en que vamos a poder ser olímpicos, porque si me dices que nos falta como deporte para ser olímpicos, realmente no nos falta nada. Tú ves otro deporte y sin desmeritar los otros deportes, tú los ves y dices cómo están dentro de las justas olímpicas y el patinaje no, siendo un deporte tan lindo. Yo siento hoy que el squash acabó de entrar a los olímpicos. Anteriormente Colombia ganaba siempre en squash. Ahora le cuesta ganar en squash y ya lo acaban de poner olímpico. Puede ser una razón. Breakdown llega a los olímpicos porque lo tienen grandes marcas multinacionales, se ve en los canales del mundo y tú vas a un estadio cerrado a ver y está el estadio así como lo hace hoy, lo hace el skate, lo hacen muchos otros deportes que han llegado a los olímpicos. Un patinador puede superar los 50 km por hora, muy distinto al ritmo de los escritorios del Comité Olímpico Internacional, donde el patinaje aún espera su lugar en los Juegos. Pero la luz empieza a aparecer. Por primera vez, el deporte fue incluido en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Mientras tanto, el profe Elías entrena a cada muchacho, como si el ciclo olímpico ya fuera una realidad. Todo el mundo ama al Papa. Él es un personaje, una persona muy valiosa, un ser humano increíble, más de ser un buen entrenador. Cree en cada uno de los deportistas, analiza cada cosa, cada detalle y es una cosa increíble, profesor Elías. Colombia se acostumbró a ganar. En 2025 se quedó de nuevo con el título mundial, esta vez en Beidade, China, con 15 oros. Los 19 restantes se los repartieron entre 8 países.
El resto de selecciones no pudo ni siquiera quedarse con una, reafirmando que nuestros patinadores ya tienen lo que el profe Elías soñaba desde los 90, una mentalidad de oro. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. Perder a un hijo rompe el orden natural de la vida. No hay preparación posible, no hay palabras suficientes, no hay fe que alcance. Durante décadas, Adriana Santa Cruz ha sido una voz firme frente a las cámaras, acostumbrada a contar las historias de los demás. Pero la suya, la más profunda, ocurrió lejos de los sets de televisión, cuando su hijo Juan Daniel enfermó y murió. Es una conversación sin atajos sobre el duelo, la culpa, la impermanencia y la lenta reconstrucción de una mujer que aprendió que seguir viviendo no es traicionar la memoria de un hijo, sino honrarla. El duelo no es una cosa lineal. Algo te devuelve, algo te devuelve, algo te devuelve. Le doy su espacio en mi vida, pero mi vida también tiene un espacio para muchas otras cosas, para gozar, para reír, en honor de él que era solo risas. Le llamo la gran lección de impermanencia. Todo está en permanente evolución, nada se queda quieto. El nivel de sufrimiento es más grande cuando yo trato de resistir esa impermanencia. Durante décadas, Adriana Santa Cruz ha sido una de las voces más reconocidas de la televisión del suroccidente del país. Directora de noticieros, presentadora, una comunicadora rigurosa entregada a un oficio que exige estar en todas partes menos en casa. Un trabajo que no conoce de horarios ni pausa. Pero su historia más profunda no se contó frente a una cámara. Perdió a su hijo Juan Daniel y con su partida se le rompieron todas las certezas. Un dolor que la llevó a cuestionar todo lo que creía. ¿Te peleaste con Dios? Al principio sí fue una negación total de no quiero iglesia, no quiero nada, una pelea total, absolutamente total. Aquí había todas las imágenes de santos que me regalaron durante todo el tiempo y todas las recogí, las metí en una bolsa y las regalé, como regalé todo lo de Navidad. Y sí, fue parte de la rabia, que quizás yo en ese momento no la reconocía, pero hoy la reconozco como la rabia que tú sientes. Y por supuesto mi fe, al principio como que sí, en medio del dolor, pues era lo que uno conocía. Entonces resulta que dije, pues es que como ni la iglesia, ni Dios, yo recuerdo que mi mamá hizo una misa como a la semana de él haber muerto y fue horrible para mí. Fue como volver a enterrarlo ese día. En la misma iglesia le dije yo, mamá, yo no voy a volver a esto. O sea, yo me destruyo como el primer día. Esto no es mi camino, lo siento, pero esta religión tradicional con la que yo nací no tiene las respuestas a las preguntas que en este momento tiene mi vida. La muerte de un hijo es tan inentendible. Claro, yo he sido muy racional. Me tocó aprender que este tema no se llevaba desde la razón, sino desde el corazón. Y eso es cambiar los esquemas de yo cómo transito este mundo y cómo entiendo este mundo. ¿Ves? A mí me tocó abrirme a un mundo de magia. Y me tocó creer en cosas que yo antes ni creía. Y me tocó atravesar por una cantidad de cosas, entre ellas los sueños, entre ellas esas señales, que estoy pensando en él y enfoco mi mirada y hay un pájaro allí mirándome también fijamente, digo, ok, aquí estás. Esas conexiones que son locura para muchos otros, son la locura necesaria para quienes necesitamos construir un nuevo mundo con la ausencia de alguien que es tan vital. Pero sabes que a mí me regalaron un libro, nunca me voy a olvidar, siempre me acuerdo de eso. Gonzalo Gallo me hizo llegar un libro que se llama algo así como Primeros Auxilios para el Duelo, por ahí lo debo tener. Y fue muy chévere, él me lo mandó y yo empecé a leerlo y eso para mí fue como, wow. Fue mi tabla de salvación en ese momento. Y allí empezó a contar cómo distintas culturas vivían la muerte. Y como yo me preguntaba, ¿dónde está Juan? Porque es que, a ver cómo me explico, es muy difícil que este hijo tuyo deje de existir, porque para ti no ha dejado de existir. Pero entonces, ¿dónde está? ¿No? Es un poco como que mi mente es, ¿para dónde se va? En algún lado tiene que estar. Yo miraba a los árboles y decía, Juan, ¿dónde estás? Dime dónde estás, dónde es que tú estás, porque es inconcebible que no esté. Entonces, en esas preguntas que son muy, muy trascendentales, empecé a mirar esas otras tradiciones y hubo una que me llamó mucho la atención y fue el budismo, pero sobre todo el budismo tibetano.
Entonces, claro, todos los libros que él reseñó allí, yo ahí mismito, en Kindle, venga, y si no me iba a La Nacional, y después me regalaron otro, y empecé. Y en un momento leí yo no sé cuántos libros, no me preguntes. O sea, mi duelo fue sentada en ese sillón, lea y lea y lea y lea. Para poder seguir viviendo tuvo que encontrar nuevas formas de creer que le dieran sentido a una vida que ya no podía entenderse desde la razón. En medio de esa búsqueda, alguien le abrió una puerta hasta el momento desconocida. No le prometieron respuestas, pero sí un camino para hallarlas. Unos amigos me invitaron a un grupo budista y entré allí y empecé a entender muchas cosas desde ese punto de vista y empecé a ser una estudiante de budismo. Para mí hoy el budismo es un trabajo muy interesante de adiestramiento mental, de calmar la mente, súper bueno, y una filosofía de vida bellísima que se parece mucho para mí a la filosofía de vida que un Jesucristo enseñó. Mi idea de Dios cambió. Yo no creo que haya un Señor allá arriba a nuestra imagen y semejanza y no al revés, y diciendo hoy voy a fregar a este y hoy salvo a este y hoy a este, porque si yo conservo esa imagen no entiendo por qué me pasó lo que me pasó. Lo primero es que no es el fin, sino que hay renacimientos, no que esta misma persona se reedite, pero hay renacimientos, entonces hay como un continuo mental. Fue lo primero, o sea, en ese momento fue como, ok, entonces está, que era lo que yo buscaba. De otra forma, en algún universo, en algún plano, en la no forma, pero está. Entonces eso me dio mucha paz. En ese camino, Adriana entendió que el sufrimiento no es permanente y que muchas veces es la resistencia a lo que duele lo que lo prolonga. Entré para poder entender la muerte de mi hijo, pero me quedé entendiendo lo que sirve para ti como persona y como filosofía de vida y como adiestramiento de la mente, y me ha ayudado a relacionarme mejor con las personas, con el mundo, con las cosas que pasan, a fluir más tranquilamente, a aceptar errores, derrotas, a ser humilde frente al destino y a la vida, que no es fácil. Este plano de existencia no es un plano de existencia fácil, aquí hay mucho sufrimiento. Entonces creo que también fue un regalo muy bello de mi hijo, llevarme de la mano a entender y a tener esa capacidad de discernimiento, poner las cosas como son. Eso además me evita sufrimiento, y si me llega el sufrimiento sé que está ahí, pero no es permanente. Me enseñó la impermanencia de la vida, que todo cambia y que tú tienes que fluir con el cambio. Entonces creo que me enseñó a ser más fuerte, más resiliente. Y el budismo, la muerte simplemente no es el fin, es un paso más, un paso más, un paso más. Entonces uno hace como las paces con eso, ¿no? Resistirme a ese cambio es lo que aumenta mi sufrimiento. Entonces eso te enseña al famoso aquí y ahora, que realmente viene de la filosofía budista, y es el estar presente. El único momento que yo tengo es este momento en que estoy contigo. Yo no sé qué va a pasar después. Esa insatisfacción permanente es a lo que el Buda le llama sufrimiento, dukkha en sánscrito. Y ese dukkha es una condición de esta existencia. Entonces lo que hay que hacer es vivir en el presente, estar aquí y ahora, aprovecharlo y soltar un poco hacia adelante y hacia atrás. En esa ley de impermanencia, Juan solo iba a estar 16 años. A mí me iba a tocar sufrir. Yo recuerdo que yo a él le decía a Juan, en sus momentos más duros, esto va a pasar, no vas a estar siempre así. Pasó, él se murió, no se quedó en un sufrimiento permanente. Pero este aprendizaje llegó con la prueba que le partió la vida en dos, una historia que empezó con una pregunta que ninguna madre, ningún padre quiere hacerse. Adriana, ¿cómo llega al diagnóstico de Juan Daniel? Juan empezó con una serie de, como una gripa y una fiebre que como que no se desarrollaba, pero tampoco se iba, se quitaba, volvía. O sea, como esos bombillitos rojos que se están prendiendo y que tú dices, no entiendo qué pasa aquí. Pero en mi alma de madre sí empezó a asustarse mucho. Llamé al médico y me dijo, hágale este examen. Se le hizo el examen, dijo, ven por él en la tarde el resultado. Recogí el examen, abrí, y al abrir, pues yo casi me muero porque, pues yo no soy médica, pero sí entiendo, estos son los rangos de tus células en tu examen de sangre, este es el rango y este es tu resultado, está horrible. Me llama el médico y me dice, búscate a las siguientes personas. Y todos eran hemato-oncólogos pediatras. Ya tú te puedes imaginar, o sea, a mí como que se me bajó la sangre, al pie me quedé inmóvil. Ahí comenzó terrible, el momento más horrendo de mi vida es eso. Es descartarle cosas, pero el mal descartarle, hasta que finalmente dicen, mira, lo último que vamos a hacer es este diagnóstico, una punción lumbar. Todo es una historia de horror. Para cualquier ser humano, pero cuando tu hijo es una cosa horrible.
Entonces sí, el niño tiene leucemia y este es el tratamiento. Yo no escuché de ahí en adelante, yo me quedé en la palabra leucemia. Desde ese día, todo empezó a girar alrededor de Juan Daniel para proteger su vida. Fueron 3 años de tratamiento, con una muy buena respuesta desde la primera quimioterapia, ya, como que no había linfoblastos. Todo gira en torno a sacar a tu hijo adelante. Pero mira que en medio de todo fueron los 3 años más que yo más recuerdo realmente, porque fue un año de mucha unión de toda la familia. Es muy bonito. La vida les dio un tiempo de calma. Por un momento todo regresó a su normalidad. Juan estaba bien, pero la tranquilidad duró poco. Termina su tratamiento, exitosos, nosotros la sacamos barata, nos fue súper bien, todo tranquilo, Juan en su se quedó, y al año exacto empezó a mostrar unas manifestaciones, le dio 3 meses y ya era otra leucemia, mutó, y eso sí fue devastador para nosotros, devastador porque dijeron, lo siento mucho, eso solo tiene opción trasplante. Y después de la recaída, el tiempo empezó a estrecharse. Si hay 3 meses de borrar en mi vida, son esos últimos 3 meses. Es terrible. Ver a tu hijo cómo se le está yendo la vida, su miedo, su rabia. Tenía 16 años, no es justo que a los 16 años le quites la noviecita, los amigos, los proyectos y lo tires a una cama. Entró en un silencio absoluto, no hablaba y fue muy duro. Tú tenías muchísima fe, tú incluso hasta el último momento esperaste un milagro. ¿Qué pasa con tu fe cuando él fallece? Fue muy duro, nosotros hacíamos, de todo, de tripas corazón, nos va a ir bien, vamos a salir bien, de esta salimos y cada vez peor. Hasta que el médico un día llega y me dice, ya hice todo lo que había que hacer y no hay nada más que hacer. Eso es lo peor que tú puedes escuchar en la vida. Yo me acuerdo, yo me fui para el piso y como a los 2-3 días falleció Juan. Juan se infecta con una bacteria de esas intrahospitalarias, claro, en el momento en que no tiene una sola defensa por el tratamiento de la quimioterapia. Juan se nos fue el 20 de diciembre del 2016 y pues yo no sé, yo creo que la mujer que en ese momento murió ese día también, y lo que sigue ahí en adelante es un intento de reconstruirse que todavía está work in progress. Aunque Adriana ha ido sanando, aunque admite que hoy es capaz de decir que es una mujer feliz, que es agradecida con el camino que ha tenido y que su vida no la define ese dolor que la acompañará por siempre, hay una pregunta que surge de tanto en tanto y cuya respuesta siempre quedará en el aire. A veces llego y busco, ¿por qué da esto? ¿Por qué le repitió? ¿Por qué? Y después cierro y digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero creo que es ese por qué. Yo digo, todos los papás que hemos perdido llevamos un letrero enorme en neón que se llama ¿por qué? Porque a pesar de que tú vas y vienes, estudias, logras conciliar y todo nuevamente ahí, porque es que el duelo no es una cosa lineal. Sí, uno va avanzando, va mejorando con el paso de los años quizás, pero siempre algo te devuelve, algo te devuelve, algo te devuelve. Siempre se dice que perder a un hijo es antinatural, que se debe morir primero el padre, la madre antes que el hijo, pero tú has afirmado lo contrario, que perder un hijo es completamente natural, porque de hecho sucede muchísimo. Exacto. Y le ha pasado a tantas personas, es que tú crees que eres el único. Muchas mujeres y hombres, esto no es exclusivo. Mi hijo muere y al ratico me encuentro gente que me llama a decir el mío también, y nos construimos en una unidad de unas amigas muy queridas que nos unió la muerte de los hijos. Entonces uno solo no está. Eso es lo primero, como entender. Entonces uno cree que es que primero se tienen que ir los papás y después los hijos y le llamamos antinatural, pero yo creo que simplemente todos aquí llegamos con una fecha de caducidad. Nadie es eterno, todo el mundo se va a ir y hay algunos en que nos tocó enterrar al hijo. Después de atravesar un duelo que ha evolucionado, Adriana puede pensar en quienes hoy pasan por lo mismo, pero sobre todo a quienes acompañan en esos momentos. Primero, pregúntale si quiere que tú estés allí, porque seguramente quiere estar solas. Segundo, no trates de curar nada, que aquí no hay nada que curar, nada que sanar. Ella necesita llorar, gritar y hacer su proceso. Si tú estás dispuesta a estar al lado de ella, sin decir cálmate, sino dejándola que grite, quiebre y haga todo lo que tiene que hacer, chévere. Primero. Segundo, mira a ver si le ayudas en otra cosa. El duelo es una cosa tan complicada que hay personas que no son capaces de levantarse de la cama.
no porque se estén muriendo, es que hay un quiebre en los canales energéticos tan duro que realmente les cuesta levantarse de la cama. Entonces, ayudar a hacer el mercado, a limpiar la casa, a sacar los perros, mira qué labor necesita que le des la mano allí, no te metas, déjala que grite, que llore y tú sal a hacer lo demás que necesita para que la vida siga. Hoy los restos físicos de Juan Daniel, o Juani, como ella lo llama, no están en un cementerio. Sus cenizas reposan en su casa como una forma de presencia, no de ancla al dolor. Es que Juan pertenece aquí adentro. Esta es su casa, aquí tiene que estar. Y es un sitio de paz. Tú lo has sentido ahora que entraste aquí. Este no es un ancla al dolor. Aquí nadie llega a quedarse aquí y a llorar como en una tumba. Nunca lo hicimos. No nos molesta. Sé que hay mucha gente que dice las cenizas pertenecen al cementerio. No, las mías no. Y yo en eso soy absolutamente autónoma. No sigo reglas de la iglesia en lo absoluto. Entonces, bueno, aquí estás, lo que fue sus cenizas, lo que fue su cuerpo, porque Juan no está allí, ese no es Juan, esto no somos nosotros, todo esto lo dejamos, esto es un disfraz, un vehículo y lo que somos con ser estará en algún lado, en otro lado, está en nosotros, adentro, presente. Eso es. Mi hijo es un regalo del universo, un regalo de Dios muy bello. Yo intenté quedar en embarazo y no podía. Yo tuve 3 embarazos que no llegaron a término. Y en el momento que dije no, yo quedé en embarazo. Entonces Juan fue como un milagro, la verdad. En un momento en que ya habíamos dicho no, y llegó, y creo que Juan fue ese aglutinador de las 2 familias, ese que yo me sintiera como sí, en efecto, esta es una familia de 5. Muy lindo, era un niño muy amoroso, como era un niño tan deseado, pues entonces fue el dije de todas las casas, tanto de la familia, del papá como de la mamá, el primer nieto de mi mamá. Entonces eso fue pues la locura. Entendí y bajé la cabeza y dije gracias mundo por habérmelo dado. 16 pude no haberlo tenido. Hoy Adriana Santa Cruz vive desde la calma y el desprendimiento. Lejos de la prisa y la vanidad, disfruta la quietud de lo cotidiano, su patrimonio, sus perros y una vida que fluye. En ese recorrido incluso ha logrado reconciliarse con sus antiguas creencias. La imagen de la Pietà, de los rostros serenos de la Virgen María con Jesús muerto en sus brazos, la conmovió en uno de sus viajes. Hoy Cristo y Buda pueden estar juntos en su casa y así sigue reconstruyéndose, comprendiendo la muerte desde la experiencia vivida. Juan fue amor, fue felicidad. La verdad es que si yo hago un recorrido de mi vida, digo, los mejores 16 años de mi vida fueron esos 16 años en ese papel de mamá. Solo muere quien es olvidado, quien no es recordado. Y este hijo es recordado permanentemente en esta casa. Gracias por continuar embarcados en este viaje hacia lo extraordinario. Colombia es el país número 1 en diversidad de aves en el mundo. Su variedad de climas, ecosistemas y rutas migratorias ha convertido al territorio en un refugio natural para casi una quinta parte de las especies del planeta. El Parque Natural Chicaque protege uno de esos tesoros, un bosque de niebla donde la vida se manifiesta en el aire, en la humedad y en el equilibrio de la naturaleza. Conozcan este paraíso. Mira, ahí está el colibrí. Este es otro colibrí que junto a las especies que hemos visto en la parte baja, pues representa la diversidad del parque. Hemos visto tángaras, colibrí como este colibrí tormalín o Eleangelus exortis, es su nombre científico, tángara cara de fuego, colibrí esmeralda en la parte baja, algunos tucanes, chamiseros, bueno, incluso hemos visto migratorios como el buteo platícteros. Y sí, tuvimos la fortuna de ver el gavilán aliancho, que recorre miles de kilómetros desde Canadá y el norte de Estados Unidos hasta llegar a Sudamérica y directamente al Parque Natural Chicaque. El parque cuenta como un registro aproximado de un poco más de 400 especies de aves, de las 2.000 especies de aves que podemos encontrar en Colombia. Eso nos deja con el 20% de las especies de aves del país, lo que nos convierte en un lugar muy atractivo para realizar el aviturismo, que es una actividad de contemplación de las aves. Entonces las buscamos, contemplamos, registramos, y plataformas como IBIR se convierten en una herramienta muy importante para esa estadística de cuántas especies hay, en qué recorridos se han encontrado, en qué época del año se pueden observar.
Y gracias a estas plataformas pues tenemos esas estadísticas. Es uno de los lugares con más especies de aves de Cundinamarca. Incluso a nivel Colombia pues es un hot spot, un punto caliente de especies de aves muy importante. Colombia es el país número 1 para el avistamiento de aves, y no es por casualidad, sino porque su diversidad de climas, ecosistemas y rutas migratorias la convierten en un refugio natural para casi una quinta parte de las aves del planeta. Colombia es el país número 1 de especies en el mundo, entonces eso nos hace con una responsabilidad muy grande de poder seguir conservando que es el hogar de esas especies, porque no solo son especies de aquí que viven todo el tiempo acá, también es la casa de especies migratorias. En este momento, en esta fecha en la que estamos, podemos encontrar muchas especies migratorias que vienen del norte de Canadá, de Estados Unidos. Imagínate, vuelan 8.000 kilómetros para venir aquí. Y lo hacen solo porque aquí encuentran un lugar que cumple con las condiciones para que ellos puedan estar aquí. Alimentación constante, un hábitat buen conservado, una calidad de aire aceptable para ellos. Entonces eso nos hace un lugar muy especial para el avistamiento de aves. Las recetas de mi abuela, las canciones que cantaba. El Parque Natural Chicaque es una reserva natural privada de 300 hectáreas ubicado a tan solo 1 hora de Bogotá, por la vía Soacha y San Antonio del Tequendama. Es un bosque de niebla que alberga una alta biodiversidad con más de 10 kilómetros de senderos. Además, es considerado hogar y ruta de paso para más de 400 especies de aves. Algunas nacen aquí, otras vienen desde muy lejos, como la reinita migratoria y el gavilán aliancho, que cruzan continentes para llegar hasta este bosque. Tenemos especies endémicas, que son endémico quiere decir que solamente es de Colombia y se distribuye en unos rangos muy especiales, como el bosque de niebla. Y el hecho de tener un rango de distribución tan limitado, pues las pone al borde del riesgo de la extinción, porque ya no hay muchos bosques de niebla. Entonces conservar esto pues es muy importante para ellas, es su hábitat. Se eligen a Bonaparte y en la parte alta, un colibrí dorado con unos colores súper vistosos, muy lindo. Y abajo en la parte alta otro colibrí como el Seligena prunellei o príncipe de Arcabuco, un colibrí negro de hombros azules también muy vistosos. Robert Cuervo es ingeniero industrial de formación, pero hace 6 años entendió que su lugar no estaba entre paredes, sino entre árboles. Cambió la rutina de una oficina convencional por los senderos de este parque natural y hoy se dedica a guiar a quienes quieren aprender a mirar el bosque con otros ojos. Ha visto de cerca cientos de aves, pero hay una en particular que se convirtió en su favorita. Pues mis aves favoritas son los colibríes, porque tienen unos colores muy vistosos, su modo de vuelo, es la única especie de ave que puede volar en todas direcciones. Entonces son unas especies de aves muy inteligentes, muy rápidas, les encanta el néctar, las flores, visitan alrededor de 2.500 flores al día y crean unas rutas que les permiten identificar cuáles son las flores que tienen néctar ya o ya pasó su época de néctar y van, no desgastan su energía en llegar hasta ellas, sino que van haciendo una clasificación, son muy inteligentes. El colibrí es una de las aves más fascinantes del país. Es un pequeño habitante de nuestros bosques que se alimenta del néctar de las flores y a la vez ayuda a polinizarlas. En el mundo hay alrededor de 360 especies de esta y en Colombia se han registrado cerca de 165, una muestra más de por qué somos líderes en biodiversidad. En el Parque Natural Chicaque crearon un espacio muy especial llamado Árbol de los Sueños, un lugar dedicado a la siembra de flores, creando así una zona dedicada a la conexión con la naturaleza. Aquí pudimos ver nuevamente el colibrí, pero además vivimos un momento de desconexión con el bullicio de la ciudad para escuchar a Alejandro tocar la quena, una flauta andina prehispánica de bisel tradicionalmente de caña, hueso o madera, fundamental en la música de los Andes.
Este es un espacio muy bonito donde pensamos la agroecología, pensamos los principios del parque. Aquí la conservación a perpetuidad es nuestra pasión, la educación para aprender a vivir con respeto de la naturaleza y generar el bienestar, es este el espacio. Entonces si tú miras, mira, ya hay florecitas de todo tipo, están las mermeladas, los abutilones, acá tenemos nuestro árbol emblema, bueno, me refiero a quienes nacimos en Bogotá y quien tiene unos tejidos maravillosos, unos tejidos que a través de una actividad, la actividad Kie Muisuda, que es el nombre que realmente le hemos dado, pero también el nombre de Tejiendo bajo el árbol de los sueños, es lo que hacemos aquí. Tiene esos tejidos muy lindos, unos tejidos que nos han enseñado desde la cultura wixárika, una forma de conectar con la naturaleza, con lo místico de este maravilloso espacio donde podemos ver vuelan múltiples aves, dentro de ellos los picaflores y los colibríes. Y hablando de emblemas, así como el nogal, acá tenemos otro que es el colibrí príncipe de Arcabuco, que recuerda mucho la gesta de la independencia, entonces hace parte de esas joyas, en este caso de avifauna, que podemos avistar aquí en Libertad. Entonces pues muy natural. En medio del recorrido y de este momento de paz que vivimos, hacemos una pausa para sembrar un árbol, un gesto sencillo, pero profundamente simbólico. Sembrar no es solo dejar algo aquí, es entender que este bosque seguirá cuando nosotros ya no estemos. Listo, la oportunidad de sembrar ahí la vida, un sueño, un propósito, tu contribución a este espacio, al hábitat. ¿Y puedo hacer así? Claro, esa es la idea. Entonces de seguro el mirto se caracteriza por tener una madera muy linda. Cuando crece sus troncos son más bien como rojizos y será un escenario sobre el que posarán muchas aves. En este punto entramos al bosque de robles. Hay árboles con más de 200 años de historia, testigos silenciosos de generaciones enteras. Uno de ellos sigue en pie, desde antes de que existiera esta reserva. Y no muy lejos, una casa en el árbol construida sobre un nogal de 300 años hoy recibe a visitantes que quieren dormir dentro del bosque, sin perturbarnos. Listo, aquí ya nos encontramos en el bosque de robles, un espacio donde vamos a poder encontrar varios ejemplares de robles, muchísimos, entre esos robles que pueden tener hasta 300 años de edad, como el que puedes observar aquí. El roble, una madera muy fuerte, muy pesada, que en Colombia fue utilizada para procesos ferroviarios y por eso se diezmó su población. Entonces ya hay muy pocos bosques de robles en Colombia. En el parque conservamos uno de los últimos cerca a Bogotá. Entonces un árbol que se asocia mucho a especies como ardillas, algunos colibríes que subsisten pues de los frutos y de como esa asociatividad que pueden encontrar con el roble, y también a su vez pues vegetación que crece debajo de ellos. Gracias a la caída de sus hojas se produce pues material orgánico que permite propagar otro tipo de plantas a la sombra de estos grandes robles. Son los guardianes del bosque. Los robles son considerados los guardianes del bosque, no solo por su edad, sino porque sostienen la vida que crece a su alrededor. En Chicaque, incluso cuando uno de estos árboles cae de forma natural, su madera se aprovecha de manera responsable para seguir sirviendo al parque. Entonces, dentro de los procesos que hacemos dentro del parque hay algo muy importante que es el aprovechamiento forestal, que es aprovechar los recursos que el parque nos brinda. Entonces, por ejemplo, aquí un roble que se cae ya por un proceso natural y de ahí se empiezan a extraer piezas de madera que nos permiten señalizar todo el parque. Entonces, si te has dado cuenta, la señalética que tenemos en el parque toda es elaborada en madera y usualmente se hace de este tipo de cosas. También esto nos permite como conocer un poco el interior del roble.
El roble, si quieres, acércate a este ladito, lo observas y si quieres pega tu nariz ahí y huele, siente el olor que tiene el roble. Entonces tiene un olor característico, que ese olor viene dado por los taninos de la madera, que generan esos aromas que a su vez lo hacen también muy apetecible para el fermentado de licores. Entonces las barricas se hacen de roble, donde fermentan rones, whiskies, porque le aporta esos aromas amaderados a ese licor. Entonces por eso usualmente lo encontramos, las barricas son de roble donde se fermenta. Chicaque es un bosque de niebla, un ecosistema que vive gracias a la humedad que flota en el aire. Aquí cada árbol cumple una función, cada gota cuenta, y cualquier alteración puede romper un equilibrio que tardó siglos en formarse. Para entrar a este parque natural no hay atajos, el camino empieza bajando y el cuerpo lo siente de inmediato. A cada paso el ruido de la ciudad se queda atrás y el bosque empieza a hablar en otro idioma, el del silencio, la humedad y el sonido de la naturaleza. Bueno, ¿qué es el bosque de niebla? El parque está ubicado como en la vertiente donde termina la cordillera oriental y eso hace que las corrientes de aire frío del altiplano cundiboyacense choquen con las corrientes de aire caliente que vienen del Valle del Magdalena. Esa combinación de las corrientes de aire frío con aire caliente genera este ecosistema que tenemos aquí, que realmente lo que es como un río aéreo. Entonces es el producto de la evaporación de ríos como el Magdalena y otros ríos que encontramos en la parte baja, y aquí se acumula, se condensa y vuelve a caer. Las plantas que tenemos dentro de la reserva, a pesar de que no estamos en un páramo, se han especializado también en captar esa agua y por un proceso de escorrentía convertirla en pequeños riachuelos que pudimos encontrar a lo largo del recorrido. Eso lo hace pues un ecosistema de vital importancia, el bosque de niebla, también un ecosistema productor de agua. Aquí no solo se protegen árboles centenarios, también es refugio de especies que dependen por completo de este ecosistema. Una de ellas es el oso perezoso, un animal que pocas veces se deja ver, pero que cumple un papel fundamental en el equilibrio del bosque. El oso perezoso, ¿no? Sí. ¿Ese es su nombre o...? Pues es un nombre común, porque no tiene nada que ver con los osos. Es más un perezoso, que es un nombre común, una especie que habita este tipo de ecosistemas. Se encuentran los doseles de los árboles, tenemos aquí varios individuos registrados, entonces si cuentas con suerte puedes observarlos, pero tienes que ser muy detallado porque se camuflan muy bien en el bosque, son como una bolita de musgo que la encuentras en la parte alta del bosque. Bueno, y cuando uno lo encuentra, ¿cómo debe actuar? Pues sí, siempre cuando encuentras una especie acá dentro del bosque en su hábitat natural, pues lo recomendable es no interactuar con ella, no tocarla, no manipularla, simplemente ser un espectador, verla, conocerla, de pronto si tienes la oportunidad de tomarle una foto, hacerla, pero siempre manteniendo una distancia prudente, respetando el espacio de ellos. Este es el hogar de ellos, nosotros somos unos visitantes, entonces como cuando uno va a visitar la casa de alguien, pues tú respetas su espacio hasta donde él te lo permite llegar. Esas son las recomendaciones y dejarse maravillar por esta especie tan bonita. Después de la calma y la conexión con la naturaleza, el recorrido cambia de ritmo. El bosque también propone retos y esta vez uno que se enfrenta desde el aire. Ya me dio miedo. Tengo el corazón. ¿Acá? Por acá. Sí. No. Sentada y... Desde el aire todo cambia. Primero la niebla, luego los árboles y después el bosque completo. A casi 100 metros de altura recorrí 340 metros suspendida en el vacío, a más de 30 kilómetros por hora. Fue una sensación de libertad. Muy bueno. La experiencia también pasa por la cocina. Aquí se transforman frutas de la región de San Antonio del Tequendama en mermeladas, salsas y yogures, productos orgánicos que apoyan a las comunidades que viven de la siembra y demuestran que conservar el bosque también puede generar bienestar. Todos nuestros productos, como ustedes los ven, son productos hechos acá. Tenemos el arequipe de Balú, tenemos el arequipe de Guatila, trabajamos también salsas bases como la casera,
la criolla. De ahí también hacemos arequipe, lo trabajamos acá nosotros en ensaladas, en muchas cosas, muchas preparaciones. Y el arequipe de Balú también lo tenemos nosotros acá. Y nuestra arepa de Balú, que es uno de los insignias de acá de Chicaquí. El regreso fue distinto. Sentimos cansancio, las piernas no nos dieron y la respiración era diferente. Por eso tuvimos que subir en estos bellos caballos que nos ahorraron un poco de camino. La niebla no nos dejó ver el Pico del Águila, uno de los miradores más emblemáticos del parque. Pero Chicaquí no siempre se muestra completa. Hay lugares que no se revelan del todo, para recordarnos que siempre hay una razón para volver y que la naturaleza no está hecha para ser conquistada, sino respetada. Aquí entendimos que la naturaleza no siempre se muestra completa, que hay paisajes que se reservan, caminos que no se revelan del todo. Esto para recordarnos que no estamos aquí para conquistarla, sino para respetarla. Y con esta historia terminamos nuestro viaje hacia lo extraordinario, en el que el orgullo a veces se manifiesta en medallas, otras veces en el silencio de quien aprende a vivir después de la ausencia, o en un bosque que sigue en pie gracias al esfuerzo de unos cuantos. Historias que nos recuerdan que como país también sabemos levantarnos y proteger lo que importa. Que estos relatos se queden con ustedes y sobre todo que nos ayuden a mirar a Colombia con un poco más de esperanza. Porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Hasta pronto.